El lugar de la paradoja en sociología es muy paradójico. A pesar de estar presente de forma constante, hay muy poca conciencia de las funciones que realiza. Si la comparásemos con una actriz de cine, podríamos decir que, seguramente, tiene un mal representante, porque a menudo aparece sin que figure su nombre, mientras que en otras ocasiones no nos damos cuenta del papel decisivo que juega. Los sociólogos, por regla general, cuando la han empleado, ni siquiera se han tomado la molestia de definirla. Y no digamos ya de teorizarla a fondo. A pesar de todo, la paradoja tiene una importancia capital en la perspectiva sociológica, tal como trataremos de argumentar a continuación. ¿Qué se entiende por paradoja? ¿Cuáles son los significados precisos del término que más nos pueden interesar como científicos sociales? En el sentido etimológico de la palabra griega, paradoja sería alguna cosa contraria a la opinión establecida o a la expectativa que nos habíamos formado sobre el desenlace de alguna cosa. Pero por el contrario no se debe entender como algo radicalmente antagónico. Basta con que sea diferente, alternativo o divergente respecto a lo que al principio parecía previsible. Afirmaciones, proposiciones, pero también hechos, acciones, conductas, situaciones que desconciertan, sorprenden y hacen tambalearse aquello que creíamos cierto o seguro, las definimos como paradójicas porque desafían la lógica convencional, alterando nuestras formas habituales de ver el mundo, de pensarlo, de juzgarlo. Hablamos, por ejemplo, de los efectos paradójicos de una política concreta cuando el resultado de llevarla a cabo contradice los objetivos para los que se había diseñado. Imaginemos que el gobierno de un país decide invertir mucho más en armamento pensando que así disuadirá al resto de países de declararle la guerra. Pero los principales adversarios interpretan este súbito rearme como un indicio amenazador para ellos y reaccionan con una intervención militar inmediata contra el primer país, cosa que abre la puerta a una conflagración bélica. Por tanto, cuando hablamos de paradojas, no solo nos referimos a la forma en la que a veces pensamos o nos expresamos, sino también a la forma en la que pasan ciertas cosas. Si no incluyéramos dentro de la definición de paradoja todo aquello relacionado con la esfera de las acciones y los comportamientos, perderíamos de vista una dimensión esencial que la conecta con la misma realidad de las cosas que queremos estudiar. Y se nos haría difícil, por no decir imposible, entender la centralidad que la paradoja puede llegar a tener para cualquier comprensión efectiva de la vida en sociedad. Pensar paradójicamente significa pensar a menudo a contracorriente, estar dispuestos a cambiar el ángulo habitual de visión sobre las cosas, ser capaces de ofrecer hipótesis y puntos de vista que se alejen de los caminos trillados y que flexibilicen y espabilen nuestra mente. Una mente con demasiada frecuencia perezosa y que por ese motivo se deja llevar por las rutinas cómodas de los esquemas prefabricados que simplifican extraordinariamente la gran complejidad de lo real. Cuando la mente actúa así, en el fondo estamos utilizando un no pensamiento. El verdadero pensamiento necesita tiempo, requiere esfuerzo y va siempre acompañado de una revisión crítica y, si es necesario, de la desarticulación de una serie de ideas recibidas que conforman la doxa. El estilo de reflexión que desafía y pone en cuestión la doxa es lógico que reciba el nombre de paradójico y tiene un papel de primer orden en la generación de nuevos conocimientos.
El conocimiento científico avanza de manera descontinua porque la suya es siempre una verdad entre comillas y con V minúscula provisional y limitada. Las nuevas aportaciones científicas no siempre encajan bien con los paradigmas teóricos vigentes hasta ese momento. En ciertas ocasiones actúan como factores de ruptura, de separación con aquello que se había pensado con anterioridad. Ya lo decía el economista británico John Maynard Keynes. A menudo son las antiguas teorías que penetran hasta el último pliegue de nuestro cerebro las que nos impiden ver aquello que es evidente. Es precisamente cuando eso pasa cuando la paradoja puede ser de más utilidad. Su carga crítica la predispone a romper moldes y es capaz de abrir grietas en los sistemas interpretativos hasta entonces dominantes, poniendo de relieve dimensiones de la realidad que aquellos no contemplaban o sugiriendo relaciones que a partir de los esquemas habituales nunca se nos habrían ocurrido. Como afirmaba el economista de Princeton Albert Hitchman, en todas las ciencias los descubrimientos fundamentales a menudo toman la forma de una paradoja. Pero la ciencia social está singularmente obligada a producir paradojas. Porque los descubrimientos más significativos en esta rama de la ciencia, concluye Hitchman, son casi siempre contraintuitivos, sorprendentes y relacionados con las consecuencias no intencionadas o inesperadas de la acción humana. A su vez, la estrecha afinidad del sociólogo con la paradoja proviene del hecho de que él es el científico más asediado por la doxa. El objeto de estudio de la sociología, es decir, la vida social en todas sus formas y manifestaciones, se nos presenta inicialmente plagado de espejismos y trampas. Estas representaciones ilusorias, que podemos reunir una vez más bajo el epígrafe de la doxa, nos impiden el acceso a una mayor y mejor comprensión de la realidad social. Ya se ve, pues, que el recurso de la paradoja ha de ser de gran utilidad para desenmascarar según qué camuflajes. Marx, Durkheim y Weber son todos autores en los cuales la presencia de la paradoja es constante. Paradojas de la alienación, paradojas de la anomía, paradojas del desencanto del mundo o de la burocratización. Lo que resulta más paradójico de todo esto es que un rasgo tan vistoso de la producción sociológica de calidad haya podido pasar en general tan desapercibido. Durkheim, en el párrafo inicial de las reglas del método sociológico, lo dice con contundencia. Si existe una ciencia de las sociedades, debemos suponer que no será una pura paráfrasis de los prejuicios tradicionales y que nos ofrecerá de las cosas una imagen diferente. El objetivo de toda ciencia es hacer descubrimientos, y los descubrimientos desconciertan, en mayor o menor medida, a las opiniones arraigadas. Evitar la paradoja cuando los mismos hechos nos la imponen es una señal de poco coraje intelectual. 30 años antes, Marx había puesto por escrito algunas reflexiones similares cuando, haciendo referencia a su explicación del beneficio, declaraba: «Esto puede parecer una paradoja, algo que choca con las observaciones cotidianas. También es paradójico el hecho de que la Tierra gire alrededor del Sol y es una paradoja que el agua esté formada por dos gases altamente inflamables. Las verdades científicas son siempre paradojas cuando se miden por el rasero de la experiencia del día a día, que solo se da cuenta de la apariencia engañosa de las cosas». Las palabras de Durkheim y Marx nos avisan de cómo es de imprescindible el recurso de las paradojas para una sociología que quiera ser crítica, que quiera ofrecer una imagen diferente de las cosas, capaz de ir más allá de su apariencia engañosa. Una sociología paradójica se caracteriza por su apertura a los aspectos insospechados y sorprendentes de la realidad. Y eso quiere decir que requiere no solo una manera diferente de pensar, sino también de observar todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Aquí retomamos el segundo significado de paradoja, al cual ya habíamos aludido antes, aquel que la vinculaba a los hechos reales y, más concretamente, a los efectos no deseados de según qué procesos o conductas que tienen lugar dentro del mundo social. Precisamente para poderlos comprender, el sociólogo debe privilegiar en sus investigaciones el estudio de aquello que Hitchman denominaba las consecuencias inesperadas de la acción.
Si hay un texto emblemático en toda la producción sociológica de lo que podemos llamar enfoque paradójico, ese es sin duda La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. En la ética encontramos lo que Weber denomina la paradoja del protestantismo ascético, que él describió así. En gran parte, los efectos de la reforma protestante han sido consecuencias imprevistas e incluso no deseadas, no buscadas, de la obra de los reformadores. Consecuencias a menudo muy alejadas de aquello que ellos se proponían y a veces directamente contrapuestas a aquello que pretendían conseguir. Por decirlo brevemente, ni Calvino ni ningún otro representante destacado del protestantismo ascético de los siglos XVII y XVIII quería conscientemente favorecer la implantación del capitalismo moderno. Pero eso es lo que objetivamente contribuyeron a propiciar, pese a que subjetivamente no lo deseasen en absoluto. Observaciones de un estilo similar, pero aplicadas a problemáticas y contextos bien diversos, las podemos encontrar mucho antes de Max Weber en autores como Maquiavelo, Mandeville, Montesquieu, Adam Ferguson o Alexis de Tocqueville, entre otros. No es extraño que todos ellos salgan también en la lista de los predecesores de la sociología, porque incorporan una de sus principales señales de identidad, el interés apasionado por las múltiples paradojas de la vida social y, más específicamente, por las consecuencias involuntarias de las acciones humanas. Es precisamente en ese desajuste entre las intenciones iniciales y los resultados efectivos de nuestras acciones donde se hace sentir especialmente el peso de la sociedad, el poder condicionante que ésta tiene sobre nosotros. Las acciones que emprendemos se sitúan y generan efectos en un marco de continuas reacciones e interacciones con otros individuos y colectivos. Reacciones e interacciones que la mayoría de veces no podemos prever cuáles serán ni cómo acabarán determinando el curso y el sentido que tome finalmente nuestra primera intervención. Esto es lo que explica que tan a menudo nuestra experiencia social esté repleta de paradojas. Y lo que hace que sea tan importante para nosotros, los sociólogos, saber atraparlas al vuelo. Quizá de esta manera podamos reencontrar el hilo que nos permita salir del laberinto donde a veces nos metemos en el transcurso de nuestras investigaciones. Buena suerte en el intento.